Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Hoy damos gracias a nuestro bendito Salvador, que en esta preciosa mañana su santo y bendito Espíritu de Dios nos guíe profundamente a la verdad. Hoy damos gracias porque en su paciencia, en su misericordia, nuestro Dios siempre interviene, queridos hermanos, en nuestra vida. Siempre interviene nuestro Dios, buscando siempre, queridos hermanos, la ayuda de aquel, queridos hermanos, que su deseo realmente es cambiar. Realmente, queridos hermanos, nuestro Padre Celestial es el más interesado en tu vida. Nuestro Padre Celestial es el más preocupado porque el hombre alcance profundamente las bendiciones, alcance la salvación. Y eso es lo que realmente nos da la confianza. Realmente nos da, queridos hermanos, un gran descanso. Realmente creer y confiar plenamente en que Él es poderoso para salvar nuestra vida. Y eso es precioso. Entender, queridos hermanos, que la confianza que tenemos en nuestro Dios, realmente podamos vivir una vida conforme a su palabra. Hay que descansar en Cristo, hay que descansar en nuestro Señor, hay que descansar en Él, hay que poner nuestra confianza en Él. Hay que realmente, queridos hermanos, entregar nuestra vida, entregar nuestra confianza, entregar nuestra fe, entregar todo lo, queridos hermanos, en manos de nuestro Señor Jesucristo, en manos de nuestro Dios. Qué rico es poder entender que en este camino, nosotros como hijos de Dios, solamente hemos escogido solamente una cosa. El mundo tiene 1000 cosas. El mundo tiene millones de dioses. Nosotros solamente uno. Nosotros tenemos, queridos hermanos, una sola fe, un solo Señor, un bautismo, un mismo Padre. Solamente nos enfocamos a solo uno. El mundo tiene muchas soluciones, nosotros tenemos una. El hombre tiene muchos padres, nosotros tenemos uno. El hombre tiene muchas fe, en todo cree, que si primero tu confianza es en un santo, su otra confianza lo tiene puesto en el dinero. Yo confío en el dinero. Hay quienes que confían, queridos hermanos, en los hombres también. Le tengo fe a este hombre, le tengo fe a esta mujer, le creo. Todo lo que ve y piensa que va a recibir de él, le entrega, queridos hermanos, su fe. Confían en un Cristo de palo, confían en una medallita, en un crucifijo, en un escapulario, confían en una imagen. En todo lo que confían, hasta en la muerte le tienen confianza, esa es su fe. Confían hasta en el diablo. Hay gente que le tiene fe al diablo, que el Señor lo reprenda. Le tiene confianza, le tienen fe a los brujos, le tienen fe a los médicos, le tienen fe. Todo eso, queridos hermanos, mientras ellos creen en todo. Nosotros solamente tenemos una creencia. Nosotros creemos en el Dios verdadero, el único Dios. Por eso el primer mandamiento es: oye Israel, oye hombre, oye pueblo de Dios, Jehová vuestro Dios, uno es. Creemos profundamente de que el Dios todo creador del cielo y de la tierra, uno es. Por eso es precioso entregar la vida a nuestro Señor Jesucristo. Es precioso entregar, hermano, todo lo que somos a Él. La salvación es tan profunda
que en veces creemos que los que estamos dentro no debemos de cuidar la salvación, no debemos de vivir en la salvación. Pero la salvación, queridos hermanos, es un mensaje de advertencia. Es un mensaje, queridos hermanos, que nos da siempre la confianza, queridos hermanos, de vivir siempre bajo los propósitos divinos. Y eso es de una manera necesaria para nuestra vida. Es necesario, queridos hermanos, que vivamos siempre, queridos hermanos, bajo los mandatos de Dios todos los días, todos los días. Es hermoso creer en Él, es hermoso esperar en Él, es hermoso, queridos hermanos, vivir una vida pegada a Él. Por eso te hacemos una invitación en esta mañana. Acércate a Él. Vive para nuestro Señor Jesucristo, confía. Siempre debemos de estar, queridos hermanos, siempre sometidos, queridos hermanos, a vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Siempre, queridos hermanos, vivir una vida, queridos hermanos, una vida de acuerdo a su llamamiento, de acuerdo, queridos hermanos, al deseo de nuestro Padre Celestial. Por eso nosotros somos una iglesia, debemos de creer que somos una iglesia que realmente sigue a un Dios que resucitó, a un Jesús que resucitó de entre los muertos. Creemos profundamente que al Cristo que seguimos no es un Cristo inventado por los hombres, inventado por las religiones. No son aquellos que se andan diciendo, hermanos, que son Cristos aquí en la tierra. No son aquellos que piensan, hermanos, que cuando hablamos de Cristo, ellos son gente que en el tiempo final, en este tiempo final, vendrán diciendo que son la única, que son la verdadera iglesia de Cristo. El falso Cristo, queridos hermanos, es una falsa iglesia hecha por los hombres, pero que desecha, hermano, la palabra, que desecha el evangelio de la salvación por medio de la sangre de Cristo. Ellos no predican salvación. ¿Cómo sabemos que una iglesia es falsa? Porque no predican la salvación a través de la sangre de Cristo. ¿Cómo sabemos que es una iglesia falsa? La iglesia falsa no predica, queridos hermanos, contra el pecado y el arrepentimiento de ella. No predica contra ella abiertamente. Hace que la gente confiese, pero no lo predica abiertamente. Estamos viviendo tiempos desafiantes, muy desafiantes, queridos hermanos. Estamos en un tiempo donde la iglesia, el creyente va a ser desafiado. Desafíos en nosotros mismos. Nosotros aún tenemos que desafiarnos. Tenemos que ver hasta dónde, queridos hermanos, somos capaces de llegar si nos proponemos hacer lo correcto. Tenemos que desafiar nuestra fe para ver hasta dónde somos capaces de llegar bajo presión y autoprueba de sí mismo. En veces nos ponemos metas en estos tiempos, nos ponemos meta. En estos tiempos nos ponemos propósito, como aquella gente, por decir, los que hacen los rituales para el fin de años. Este año voy a hacer esto, este año voy a hacer esto, este año voy a hacer esto.
pero ninguno los cumple. Ilusiones, vanos propósitos. La Iglesia de Cristo tiene metas y lucha cada año por alcanzarla. Los creyentes deben de tener metas en su vida, sabiendo que a veces las metas no son de corto alcance, sino de largo alcance en un futuro, pero el punto es llegar. La falsa iglesia, queridos hermanos, no desafía la fe. Mientras el hombre no sea desafiado, el hombre no sea desafiada su fe, estará muy tranquilo, porque no es sometido a prueba. Y la prueba, hermano, la prueba es lo que veo yo, que la prueba del creyente es ser desafiado. Es ser desafiado en tener una conciencia limpia, una conciencia limpia. Es por eso, queridos hermanos, que dice la palabra en el Salmo 15, ¿verdad? Dice, queridos hermanos, que dice, déjenme buscarlo, en el Salmo 15. ¿Quién subirá y habitará en el tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. En cuyos ojos es vil y menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El cual, jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. El que habla verdad en su corazón, el que su corazón tiene un corazón íntegro. Vean qué dice en este pasaje tan hermoso. ¿Quién habitará? Por eso aquí está hablando, queridos hermanos, que la iglesia debe de tener metas. La meta, queridos hermanos, la meta del pueblo de Dios, queridos hermanos, es habitar un día, hermano, un día en sus aposentos, en su monte santo, ¿Quién subirá? La iglesia debe de tener como meta el arrebatamiento. La iglesia debe de tener como meta subir. Debe de tener como meta y propósitos en su vida no quedarse en esta tierra. Debe de tener como meta, cuando sabe, hermano, que el arrebatamiento pronto va a suceder. Quizás estemos vivos, quizás no. Pero en realidad son pocos los años. No son miles de años que faltan. No son cientos de años. Son menos de eso. Considerando la edad que tenemos, lo podemos ver. No lo podemos ver. Nuestra generación, hermano, esta generación es la última que mirará todas esas cosas. Por eso estamos plenamente seguros que nuestro Señor Jesucristo, según los acontecimientos, Cristo viene ya a la puerta, están para de abrirse el cuarto sello, quinto sello. Pronto, queridos hermanos, porque los demás sellos ya se abrieron. Por eso
La meta del pueblo de Dios es habitar en el Monte Santo. Por eso dice aquí, hermano, ¿quién morará en el monte santo? El que anda en integridad, el que hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua ni hace mal al prójimo. Aquel a cuyos ojos es vil y menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Este pasaje tiene mucho que ver, queridos hermanos, con nuestra vida diaria. La prueba vuelvo a repetir, la mayor prueba del creyente hoy es que será desafiada su fe. Y en vez de nosotros tenemos que desafiar nuestra fe, por así proponerse profundamente subir al monte de Dios, de no quedarse en esta tierra. Eso es un desafío. Es un desafío. Aunque a cuyos ojos es vil y menospreciado. Uno puede mirar su vida diaria y decir, Señor, soy un hombre pecador. Soy un hombre que siempre te falla. Soy un hombre que siempre se equivoca. Soy un hombre que comete errores. Soy un hombre que no soy perfecto. Soy un hombre, dice, vil. Por eso dice la Escritura que los hombres aquellos dicen Apocalipsis, aquellos queridos hermanos que murieron dando testimonio. No murieron de tal manera, hermano, que cuando ellos se dan cuenta sobre lo que dice su bendita y preciosa palabra, ellos mueren, queridos hermanos, no solamente dando testimonio, sino que murieron, dice en Apocalipsis, dice en el libro de Apocalipsis 12, versículo 11, y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero. Fíjese, hermano, que esto es maravilloso. Y han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ellos vencieron, pero vencieron bien dando testimonio, que dice que ellos, queridos hermanos, era un pueblo que había entendido que era vil y menospreciado. Es un pueblo que había entendido, queridos hermanos, que su vida daba mucho que desear delante de Dios. Ellos habían enfrentado la prueba de la fe. Dice que menospreciaron su vida. Porque entendieron, queridos hermanos, que aquel a cuyos ojos es vil es menospreciado. Menospreciaron sus vidas. Entendieron, queridos hermanos, que entre más el hombre, yo he entendido que entre más busquemos de Dios, entendamos la palabra de Dios, más entendemos que estamos peores. Aquellos que dicen, queridos hermanos, que entre menos se entiende a Dios, ciertamente en veces se entiende a Dios. ¿Por qué menos entendemos a Dios? Porque cada día estamos peores. Nos damos cuenta que nuestra santidad es imposible compararse con ella. Pero su deseo es morar en el Monte Santo. Sabe, queridos hermanos, que es un hombre despreciado a sí mismo, se desprecia, hay un menosprecio a sí mismo. Por eso dice, y ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Nuestro hermanito Jorge, nuestro pastor allá en Querétaro, la iglesia Tierra Deseable, les bendiga a nuestros hermanos allá, al pueblo de Dios, los guarde, los ayude. Saludos, queridos hermanos, a la familia. La salvación no son palabras. La salvación es conciencia. Conciencia, hermano, de cuidar nuestra conciencia delante de Dios.
La meta del pueblo es que todo hombre debe de tener como meta si un día realmente va a pasar el arrebatamiento. Pero entre más aprendemos de las cosas de Dios, más nuestros deseos llegaron a entender, queridos hermanos, de que el hombre por sí mismo es despreciable. No hay nada agradable en nuestras vidas. Como dijo Pablo, el pecado mora en mí y siempre hago lo que no quiero. Somos hombres, queridos hermanos, que mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en este mundo, siempre los deseos de la carne, siempre nuestros errores, nuestras equivocaciones estarán presentes. Pero vuelvo a repetir, dice, pero aquí hay un deseo. ¿Quién morará en el Monte Santo? ¿Quién? Si vivimos con diferentes tipos de fallas, equivocaciones. El hombre enfrenta a un enemigo íntimo. Todo hombre enfrenta a un enemigo íntimo. Y lo hace, queridos hermanos, que lo hace desafiar su propia fe, la conciencia. La conciencia, queridos hermanos, la conciencia desafía. La conciencia desafía la fe del hombre. Una fe, una conciencia ministradas por el diablo, por el engaño. El reconocer que, hermano, que somos pecadores. El reconocer que somos pecadores realmente confiamos, queridos hermanos, confiamos, queridos hermanos, en el poder, en el poder del Señor. Y eso es en el poder de la salvación. Si algo que más adelante estaremos hablando. ¿Cuánta gente hoy, queridos hermanos, veo yo en internet, están muy arraigadas a un pasado? Están muy arraigadas a la muerte de un familiar. Están muy arraigadas en el recuerdo, pero aún así no hacen nada por su propia vida. El muerto está, aunque se oiga feo, aunque se oiga, parece ser que no nos importa el alma. Nos importa el alma, pero el alma que está viva. Una persona que muere sin Cristo, una persona que muere sin haber aceptado a Jesucristo como su Salvador, está condenada. Es una realidad que tenemos que aceptar tarde o que temprano. Hay cosas incomprensibles para la mente humana, por cuanto el hombre ama al hombre. Por eso mi Señor Jesús le dijo a aquel hombre, si quieres ser mi discípulo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú sígueme. Imagínense, era un hijo que comprendió que su padre no había sido salvo. Es un hijo que comprendió que su madre no había sido salvo. Es unos padres que comprendieron que sus hijos no eran salvos. Es difícil, hermano, es difícil. Es difícil explicarlo de esa manera y entenderlo. Sobre todo, mirar que nuestros seres queridos, los que amamos en la tierra, no fueron salvos. Y por eso tenemos que odiar y despreciar, no matar. Porque nosotros no somos asesinos, pero sí odiamos a la religión. Ayer explicábamos sobre las religiones asesinas. Ellos mataron a mi familia.
mataron la fe y hoy terminaron en el infierno. ¿Por qué? ¿Por qué católicos? ¿Por qué musulmanes? ¿Por qué mormones, testigos de muchas religiones están muriendo en la fe? ¿Cómo serán salvos, queridos hermanos? ¿Cómo serán salvos aquellos adoradores de la muerte? Deberían de odiar a la muerte, deberían de odiar a su santa muerte, deberían de odiar a la Virgen de Guadalupe, deberían de odiar a la Virgen María, deberían de odiar la doctrina, sus enseñanzas, por haber matado un hijo, por haber matado una hija, por haber matado un padre, una madre, un abuelo, un ser querido. A ellos lo deberían de odiar. Mientras el Evangelio propone la vida eterna para todo el que esté muerto. El Señor dijo, no morirá, no morirá. Pero no desafían, no son capaces de desafiar la fe. Prefieren creer cuando son ellos mismos que los están matando por la fe. Mira, hermano, si una persona muere, por decirlo así, en un accidente, no lo mató el accidente, lo va a matar su fe. Según las Escrituras, todos mueren por la fe. Según la Escritura, el día, hermano, el día que aparezca el anticristo en esta tierra, la Escritura dice que hará que los hombres, dice en Apocalipsis 13, también hace grandes señales de tal manera que aún descenderá fuego del cielo del cielo a la tierra delante de los hombres. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se habían permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo aquel que no se lo adorare. Hacia que todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia y el número de su nombre. Hacía que los moradores rindan adoración a la bestia. Mientras tienen muchas fe, confían en todas. Nosotros confiamos solamente en uno. Lo que estoy diciendo que un día el anticristo, la bestia, hará, queridos hermanos, que lo reconozcan como su Señor, como su Salvador. A ellos deberían ustedes de odiar la religión, deberían de odiar su doctrina que los está matando. Yo creo firmemente que las balas no matan. O sea, no matan, queridos hermanos, no estoy diciendo que no matan literalmente, sino que estoy hablando, queridos hermanos, que la verdadera muerte, según dice la Escritura, va a ser delante de Cristo. Por eso la palabra muerte significa sin Dios. La palabra muerte significa sin su presencia. La palabra muerte significa lejos eternamente de Él. ¿Por qué crees que existe el infierno? ¿Por qué crees que existe el lago de fuego? En aquellos que hicieron rechazar. Esa es la verdadera muerte. Según la Escritura, esa es la muerte segunda. Esa es la muerte, la verdadera muerte es esa. Por eso dice en Apocalipsis 20, y fueron juzgados los muertos y las cosas están escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó sus muertos que habían en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Hay 7 depósitos donde van las almas, donde va el asesino, donde van, queridos hermanos, donde van aquellos, los brujos, los satánicos, donde van aquellos los justos, donde van aquellos, queridos hermanos, que los que se ahogaron, los que murieron en el mundo, murieron perdidos. La Escritura dice que hay 7 depósitos, los depósitos donde está la muerte, los adoradores de la muerte, donde están los depósitos, queridos hermanos, el mar. Ya luego estaremos hablando de ello, pero dice,
Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte. ¿Cuál es la verdadera muerte? Haber rechazado a Jesucristo como su Salvador. El no haber tenido a Jesucristo como su Salvador. Esa es la verdadera muerte que el hombre debe de temer. Pero a quien deben de echarle la culpa de que hayan matado, que un hijo se haya perdido, que un hijo haya muerto sin Cristo, se lo deben de echar la culpa a la religión. Le deben de echar la culpa que por seguir la tradición católica, los mormones, los testigos. ¿Por qué no condenan, queridos hermanos, por decir los testigos, que se haya muerto un hijo, se haya muerto un familiar sin haberle podido salvar la vida? Porque no quieren dar una transfusión de sangre. Y no solamente eso, ¿en dónde terminó esa alma? A ellos deberían de estar condenando que es una religión asesina. Es una religión que nos salva. Deberían de odiarla. Qué rico es entender que un hijo, una hija, un pariente, un esposo, una esposa, que un ser amado realmente se salvó. ¿Saben por qué nos debemos alegrar? Porque un día nos vamos a reunir con ellos. Un día voy a ver a mi hijo, voy a ver a mi hija, un día los voy a ver. Usted no odia que si te matan un familiar y tú sabes quién fue y el asesino anda suelto matando gente. ¿Se va usted a llevar bien con él sabiendo que mató un hijo, mató un familiar? ¿Por qué cree que Barrabás era un asesino y la gente, el que los iba a matar, todavía lo aplaudían, lo tenían como un gran hombre? Baal representa la religión. Todavía los está matando en su fe y todavía siguen ahí. El catolicismo no salva, es una falsa iglesia. Yo de ahí salí. Ellos mataron a la familia y por eso uno no odia a uno a los católicos. Uno hay que entender que uno no odia a los católicos, odia a uno su doctrina. Yo no odio a los musulmanes, sino a su doctrina. Porque es un espíritu asesino que mata. Porque la gente se va a dar cuenta que un día que mueran. Y no sabemos de que solamente en este mundo hay un Salvador. Nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ayer decíamos, Jesucristo no vino de Roma. Vino de los judíos. Por eso se llama el león de la tribu de Judá. María es romana. Para muchos es romanos. Los musulmanes son árabes. O sea, los islam es árabe. Son del islam. Son hijos de los ismaelitas, de Ismael. Nosotros, el hombre debería de estar odiando realmente, en lugar de estar llorando por sus seres queridos, deberían estar odiando a su asesino. El asesino de la doctrina, de la falsa doctrina que mata. A ellos deberían de estar odiando, desenmascarándolos, que no salvan. María no salva a nadie. María no es salvadora. Alá no es salvador. El Buda no es salvador. La muerte no es salvador. Pero la gente no se levanta contra ellos contra esa doctrina de muerte. La conciencia. Por eso, queridos hermanos, estamos en contra de ellos, porque Jesús vino a darnos vida. Prometió vida, aquel que no promete la muerte, promete la vida. El único que da vida, porque Él es la vida, dijo su palabra, dijo que Él es la vida. Él es la vida. Por eso dice, ¿quién evitará? Nosotros reconocemos que somos pecadores. Por eso, queridos hermanos, Apocalipsis, verán, dice ellos que ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte para poder ser salvos. La iglesia que no predica contra el pecado y el arrepentimiento de ella es falsa. Es falsa. Porque Dios busca la vida del hombre, no su muerte. Alégrate
Si tu hijo, tu hija, tu abuelo, tu papá, tu pariente realmente recibieron a Jesucristo como tu Salvador, por eso debes de preocuparte. Y debes odiar la iglesia que no predica salvación, que no predica porque en cualquier momento el hombre puede irse. Esos son los verdaderos asesinos. No hay cosa que mate más hoy en este mundo. Es la mala fe. Pero si somos conscientes que somos hombres pecadores, que necesitamos el perdón de nuestros pecados, somos conscientes que necesitamos realmente reconocer que nuestra vida es una vida de falla, pero tenemos nuestro deseo de irnos con Él. Por eso Dios está desafiando la fe del creyente, para que se dé cuenta que la fe no depende de creer en una imagen, de creer en una religión, que su fe depende de su conciencia, que su salvación depende de la conciencia. Por eso, queridos hermanos, Dios está poniendo a prueba, está desafiando al hombre. ¿En quién depende? Hoy por eso la gente dice que son buenas personas. Mueren sabiendo que son buenas personas. Tienen buen recuerdo de esas buenas personas. Pero esas buenas personas no están con Dios. Están en un lugar de tormento. No importa si es niño, porque acá dice que fueron abiertos dice, y vi a los grandes, vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Habían niños. Aquellos que dicen que todos los niños, como la iglesia, aquellos pastores, apóstoles famosos que dicen que todos los niños van al cielo, es una mentira. La Escritura dice que el impío, dicen los salmos, que el impío no dice que desde grande se volvió impío. No, no dice eso. No dice que un niño es inocente. Dios determina que todo niño, imagínense hermanos, son grandes apóstoles, ay, de veras están torcidos, su torsión es arriana, es arianismo, donde salvos son siempre salvos, tremenda blasfemia, y no hay nadie que diga nada contra ellos, son los que matan. Imagínense, muere un niño y dice, oh, y el papá anda sin busca de Dios, y todos los niños van al cielo, es una gran mentira. Si el padre, queridos hermanos, y la madre no se consagran para Dios, no se consagran porque dice en 1 Corintios 7 que si un padre o una madre no busca la unción, ese hijo, esa hija, dice, serían inmundos, mas ahora son santos. Cuando un padre o una madre busca a Jesucristo como su Salvador, busca las cosas de Dios, los hijos son santos. Pero si cuando el padre y la madre no buscan a Jesucristo como su Salvador, queridos hermanos, ellos también son inmundos. Y ningún inmundo entrará en el reino de los cielos. No importa si sea chico, si sea grande, no importa el tamaño, no importa quién sea, no entrará porque hay una ley en Dios. En Dios se rige todo por ley, porque escritos, nos basamos en el escrito, está. Pero este camino es así. Por eso Dios nos da la oportunidad, queridos hermanos. La Escritura dice que el impío fue apartado desde el vientre de su madre. Desde antes que naciera, ya Dios lo consideraba un hombre impío. Un hombre que aborrecería, que no iba a hacer caso de las cosas de Dios. Por eso vuelvo a repetirle, a quien deben de echarle la culpa son a su religión que nos salva. Que nos salva por medio de la sangre de Cristo. Que nos salvan por aquel Redentor que realmente murió en la cruz. Ese es el peor enemigo de un creyente, ese es el peor enemigo de un alma. Ese es el peor enemigo del hombre, una religión. Es el peor enemigo de Cristo, la religión que nos salva. Aquellos que dicen que está de parte de Dios, pero ni tan siquiera, queridos hermanos, son capaces de hablarle de salvación. Son incapaces. Eso es el peor enemigo y deberías de estar en contra de él, no en contra de Dios. Porque la gente dice, Señor, ¿por qué te lo llevaste?
porque murió. Le echan la culpa a él. No, los mató la religión. Los mató su propia creencia, los mató. Por eso, queridos hermanos, dice que el impío fue desde el vientre de su madre, desde antes que naciera, ya era un impío. Ya era un hombre malo. Así que ningún niño, no digo ninguno, digo que hay niños que no son de Dios y que van a estar delante de Dios un día. Pero es que ese inocente no tenía pecado, ya nace con el pecado original, el pecado de Adán y Eva. Ya nacen con todo, con toda la perversidad, con todo lo malo. Por eso, queridos hermanos, dice la bendita y preciosa palabra que un día Goliat se levantó a desafiar a los escuadrones de Israel. Goliat había desafiado, queridos hermanos, la fe de Saúl, la fe de Israel. Es interesante porque la palabra desafiar viene de la palabra haraf en el hebreo. Y esta palabra desafiar significa criticar, despojar, desnudar. Significa blasfemar, significa deshonrar. Significa, queridos hermanos, provocar, vituperar, injuriar, infamia. Goliat desafiaba la fe de Israel por medio de difamación, de vituperios, de insultos, de blasfemias, de maldiciones, de reproches, de críticas. Porque así se expresan los hombres impíos. Siempre hablan mal de los evangélicos. Siempre hablan mal, queridos hermanos, de aquellos ministros. Siempre hablan mal y se expresan tremendamente del evangelio. Y el que se expresa tremendamente del evangelio, como dice en el Juan 1:1, él era el verbo y el verbo era Dios. Y la palabra verbo significa la palabra. Él es la palabra. Habla mal de Dios. El que habla mal de Dios, de las cosas de Dios, realmente lo expresa a través de la preciosa palabra. Como no creen en la palabra, también a Dios, nuestro Dios, lo quieren hacer creer que es un mentiroso. ¿Cuántos jóvenes no quieren nada con Dios? Y esta palabra, no querer nada con Dios, Dios lo toma como si Dios es la palabra, lo tuviera como mentiroso a él. Goliat desafiaba la fe de Israel. Lo desafiaba por medio de la difamación, del vituperio. Estaban acostumbrados a hacerlo. Usted sabe que una de las cosas que hizo el querubín cuando cometió rebelión en los cielos fue difamar al Padre. Lo difamó. Habló muy mal de él. Porque los ángeles creyeron a las palabras del murmurador, del blasfemador, del vituperador, del mano del querubín. Porque puso muy mal a Dios. Habló muy mal de Dios. Habló muy mal de su bendita palabra. Desafió a Dios. Él desafió a Dios, por eso fue echado. Dice, por eso que esta palabra desafía es que lo puso muy mal delante de todos. Desafió su autoridad. Desafió su misericordia. Desafió, queridos hermanos, el amor que tenía. Lo desafió. Quien se atreva a desafiar a Dios en estos tiempos está muerto en vida. Quien se atreva a difamar, a hablar mal de su bendita palabra, al no creerla, está muerto en vida. Si usted va a hablar mal de Dios, ¿y por qué te llevaste este hijo, esta hija? ¿Por qué hiciste esto y lo otro? Pero está desafiando a Dios.
No se dieron cuenta que ellos mismos lo mataron. Por eso dice la Escritura que el padre que no corrija a su hijo a tiempo no lo ama, sino lo aborrece. Una versión dice desea su muerte. Quieres matar a tu hijo, quieres matar a la familia. Simplemente no los lleves en las cosas de Dios. Simplemente que no los acerques a Cristo, no los acerques al Evangelio. Mucha gente cree que Dios está en todas partes, como diciendo, Dios donde se hable de Dios, no. Donde se hable de Cristo. Solo de Cristo. No donde se hable de Alá. No donde se hable de María. No donde se hable del Buda. No donde se hable de la muerte. No donde se hable, queridos hermanos, del diablo. Porque hoy el diablo, queridos hermanos, que el Señor lo reprenda, también tiene iglesias. También tiene seguidores. Estaban tratando de luchar, hermano, a través de las instituciones que se establezca que la brujería es una religión. Que la hechicería es una religión. Están luchando porque eso suceda. Goliat desafió la fe de Israel. Pero el mundo impío se expresan tremendamente y horriblemente de nuestro Señor Jesucristo y de su iglesia, que no es la católica. Las religiones demandan que ellos son la verdadera iglesia católica. Según son iglesias de parte de Dios, pero manda a destruir a todo aquel que se haya salido, que se atreva a salir, o que confiesa a Jesucristo como su Salvador, lo manda a destruir. Los católicos están matando cristianos, evangélicos, por no querer participar en las fiestas patronales, por no cooperar, por no, hermano, meterse con ellos, despojándolos de todo. Los musulmanes matando a todo aquel que no se convierta a Alá. Son las religiones asesinas. Pero, queridos hermanos, que adventistas, mormones, testigos, usted los escucha hablar de ellos sobre los evangélicos. Somos los peores para ellos. Somos unos malditos que vamos a terminar en el infierno. Ellos no predican a Jesucristo. La iglesia evangélica son la única, aquellos que predican a Jesucristo y a nadie más para que la gente sea salva. Porque encontramos en Jesús, en Cristo encontramos la vida. Es el único que nos acepta con nuestros pecados, pero con la finalidad de limpiar nuestra vida. Nos acusa del pecado, señala el pecado, pero también promete limpieza. También promete quitarlo de nuestra vida. Oh, qué hermoso es la misericordia de nuestro Dios. Por eso confiamos en Él. Porque nosotros no podemos por sí solos, si nos necesitamos su ayuda. Muchas iglesias que dicen ser de Cristo, como las iglesias La Luz del Mundo. Muchas iglesias con denominaciones apostólicas, terriblemente fuera de los propósitos de Dios. Hablan muy mal de ellas, se expresan muy mal del Evangelio, hablan muy mal de Cristo. Ahora muchos cristianos y ahora es cristiano musulmán. Ahora apoyan mucho a los musulmanes. Tenga mucho cuidado con apoyar a los musulmanes, poner fotos de los musulmanes, de las mezquitas. No es un juego, es una inclinación. Goliat representa, queridos hermanos, Dios desafió la fe del hombre. Lo hizo a través de la conciencia. Goliat representa la conciencia que los acusa. Ellos huían de enfrentar la fe. El pueblo de Israel, Saúl, huía de enfrentar la fe, porque había en ellos, en su corazón, queridos hermanos, la conciencia los acusaba. David sabía que era un hombre pecador.
Él reconocía abiertamente que era un hombre que pecaba, pero no confiaba en su conciencia. Confiaba en lo que Dios estaba haciendo en su vida. La conciencia desafía la fe del creyente. Lo acusa de su vida pasada. Por eso usted, queridos hermanos, no debe de ser una persona que esté acusando a otros de su vida pasada. Que le recuerde que hay un problema, usted recuerde usted su vida pasada, porque es un Goliat, se convierte en un Goliat. Se convierte en una persona usada por el diablo. Porque si Dios lo perdonó, Dios lo está cambiando. Usted no debe de ser una persona que en cualquier discusión, su vida pasada sea lo primordial. Las personas que recuerdan la vida pasada, eso no han perdonado a esa persona. Están tratando de ocultarla. Por eso el cristiano va a enfrentar hoy acusaciones de su vida pasada. El cristiano va a enfrentar acusaciones no solamente de su vida pasada, sino también de su conciencia. Va a enfrentar acusaciones, queridos hermanos, de amistades. Va a enfrentar acusaciones todos los días. Difamaciones, porque se va a enfrentar a la conciencia todos los días. Porque Dios está desafiando la fe del creyente. La fe del creyente. Goliat llegó a desafiar la fe de Saúl y al pueblo de Israel. Lo llegó a desafiar a través de la conciencia. Esos gritos, esos insultos que tenía Goliat eran realmente las acusaciones. Pero la conciencia desafía la fe del creyente, lo acusa de su vida pasada, tratando de ministrar que no podrá vencerlo y sobre todo querer callarlo. Callar nuestra vida, nuestra fe, querer callarla. Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es la ley, estos aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Un día Jesús va a juzgar la conciencia de cada uno. Pero acá dice que hay hombres en esta tierra que confían mucho en su conciencia. Su conciencia le dice cuando están bien, su conciencia les dice cuando están mal. En vez se los acusa, en vez se los defiende. Cuando Saúl estaba con Amalek, su conciencia no lo acusó. Se sentía bien, lo defendía, creía que estaba haciendo lo correcto. Cuando estaba con la divina, no se sintió acusado, no se sintió ofendido, no se sintió nada, se sintió bien. Pero cuando estuvo delante de Goliat, él huyó de Goliat, porque era su conciencia que lo estaba acusando. Él huyó de Goliat. Tenía miedo de Goliat. Tenía miedo, queridos hermanos, a las acusaciones de los hombres, de lo que los hombres inventaran, de lo que los hombres supieran su pasado. Dios conoce toda nuestra vida. David también era un hombre pecador, pero no huyó de las acusaciones. Él enfrentó las acusaciones, enfrentó los chismes, enfrentó las murmuraciones, enfrentó todo lo que se hablaba de él. Todo lo que se dice, las enfrentó con fe. ¿Por qué? Porque él sabía que un día Dios juzgaría los secretos, Dios juzgaría las intenciones, Dios juzgaría su conciencia. Pero él no fue a enfrentar a Goliat, hermano, porque no era pecador. Él enfrentó, hermano, porque estaba siendo desafiada su fe. Para que el hombre no dependa, su salvación no dependa de su conciencia, sino dependa de la misericordia de Dios. Para que nosotros dependamos de las promesas de Dios. Aunque Dios saca lo oculto del corazón, Dios nos limpia del pasado, Dios nos limpia y nos perdona toda
todo pecado. Porque poderosa es la sangre de Cristo para perdonar todo pecado. Pero aquí Saúl, un hombre sin el Espíritu de Dios, un hombre creyente, confiaba más en su conciencia que en la sangre de Cristo. Hay gente que jura y perjura que no es pecador. Goliat acusaba, su conciencia de Goliat acusaba a Saúl y a todo el pueblo. Aunque habían creído en la palabra, estaban siendo acusados. Ellos confiaban mucho en su conciencia. A ellos no les importaba estar parado delante de todos. Pero cuando se pararon enfrente de Goliat, salieron huyendo. Por eso dice, queridos hermanos, que la fe que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. No podemos servir a Dios, no podemos seguir a Cristo, no podemos enfrentar las pruebas si no hay una limpia conciencia. Sino que si nuestra limpia conciencia consiste, queridos, en que poderoso es nuestro Dios para perdonar nuestros pecados, para limpiar nuestra vida. Por eso en 1 Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión con Él, como unos con otros, y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Cómo venció David a Goliat? Porque la palabra de Dios estaba en David. El mentiroso soy yo. El mentiroso es el hombre mentiroso. El hombre tiene que reconocer que es pecador. El hombre tiene que reconocer que el hombre no es salvo por creer en Dios. El hombre tiene que reconocer que es por la sangre de Cristo que el hombre es salvo. El hombre que necesita la sangre de Cristo, que sabe que la sangre de Cristo es poderosa, no confía en su conciencia. David venció a Goliat porque confiaba en su limpia conciencia por la palabra y no por las acusaciones de Goliat. Poderosa es la sangre de Cristo para perdonar todo pecado. David sabía que era un pecador. Confiaba más en lo que Dios dijera de él que lo que dijera su conciencia. Confiaba más en que Cristo es poderoso, la sangre de Cristo es poderoso para perdonar todo pecado, para santificar su vida. Pero David venció por medio de la palabra, porque la palabra estaba en él. La palabra estaba en él. Por eso dijo, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Estaba diciendo, yo traigo la palabra en mi vida, en mi corazón. Él confiaba en lo que Dios hacía en su vida. No confiaba en su conciencia. Su fe de David estaba siendo desafiada. Que no dependiera de su conciencia, que la salvación no depende de la conciencia, que la salvación depende del sacrificio de Cristo en la cruz. El hombre debe de saber que es un pecador y que necesita la sangre de Cristo para ser perdonado y para ser salvado. Entender que no hay ninguna religión que salva. Entender que es la sangre poderosa de Cristo que se derramó en la cruz para perdón de pecados. Pero todos debemos de creer esto. Porque en vez de la conciencia detiene a un hombre. La conciencia, queridos hermanos, hace que un hombre, queridos hermanos, se aparte y se aleje y salga huyendo. Como salió Saúl, como salió el hermano Israel, salieron huyendo de las acusaciones que tenía Goliat contra ellos. Qué rico es confiar en Cristo para ser salvo por medio de la sangre de Cristo, para perdón de pecados y no por causa de la conciencia. Hoy nuestro Señor, nuestro Padre Celestial está desafiando al hombre que si confía más en su conciencia que en la sangre de Cristo, en aquel que derramó su sangre. ¿Por qué mucha gente
los mató su conciencia, les hicieron callar la conciencia, les hicieron hacer creer que estaban bien. Nunca les hablaron de pecado de condenación eterna. El peor enemigo del hombre, queridos hermanos, es una religión. El peor enemigo de Cristo es una religión, porque mata. Los hombres deben de estar odiando la religión. ¿De qué sirvió, queridos hermanos, que nosotros hayamos siempre celebrado la Virgen del Carmen allá en Palizada? O que todos cada año le den una misa, una devoción, algo a algún santo, si su alma se perdió. No hay rezo, no hay misa, no hay nada, queridos hermanos, que pueda hacer un hombre después, ni ofrecer dinero, ni ofrecer nada a cambio que una persona se salve después de muertos. Confían en que por ir a una iglesia realmente son salvos. Por eso dice en el Salmo 49, versículo 6, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva para siempre y nunca vea corrupción. No podrá dar dinero, no podrá ofrecer nada a cambio que una persona salga del infierno, salga del Seol, del lugar de tormento. No puede hacer nada. Lo mató la religión, lo mató su creencia. No lo salvó la sangre de Cristo, lo mató su conciencia. A mucha gente hoy los está matando, hermano, los está matando su conciencia. A muchos, queridos hermanos, los está matando su conciencia. Su conciencia. Porque les hizo creer que estaban bien, que no tenían pecado. Si tú eres pecador, necesitas la sangre de Cristo para tener una limpia conciencia, una fe, ¿verdad? Una fe de limpia conciencia. Todos lo necesitamos, porque sabemos que somos hombres pecadores. Sabemos, queridos hermanos, que nuestra vida no depende de una religión, depende de la sangre de Cristo. Nosotros dependemos de la sangre de Cristo. Nosotros dependemos del poder de la bendita y preciosa palabra. Oh, queridos hermanos, ¿crees que la conciencia los va a salvar por creer que no son pecadores? ¿Crees que la conciencia los va a salvar de que no peca? Por eso el hombre que no peca dice: yo no necesito a Cristo. El hombre que cree que no es pecador, la única manera de borrar todos sus pecados es a través de la sangre de Cristo. La única manera de tener una limpia conciencia es a través de la sangre de Cristo. De reconocer, queridos hermanos, porque cuánta gente está muriendo hoy sin la sangre de Cristo, sin el perdón de sus pecados, porque confían mucho en una religión que los está matando todos los días, y aún dentro de las iglesias evangélicas. Los están matando todos los días. ¿Sabes que lo que
Lo más interesante de este evangelio, de esta vida, es saber con una limpia conciencia hacia dónde vamos. La salvación no es creer en Dios. La salvación es echar mano de la sangre de Cristo para perdón de pecados. Y para eso necesitas a Cristo en tu vida. Necesitas al Señor en tu vida. Necesitas ser desafiada tu fe. Si realmente crees en el Salvador o crees en tu conciencia. Saúl no huyó de la divina. Saúl no huyó de Amalek. Huyó de Goliat. David no estaba con una divina. David persiguió a los amalecistas, pero se enfrentó a Goliat. Se enfrentó a su propia conciencia. La salvación no depende de la conciencia, depende de la sangre de Cristo. A quien deben de odiar y perseguir, que haya matado a sus propios familiares, a un hijo, una hija, un padre, una madre, un abuelo, una abuela, un tío, es su religión. Es a su santito, a su santita, es a sus veladoras, es a su santo patrono, que nunca les habló de la salvación de su alma. Les hablaron de su conciencia, a callarla y en veces a defenderla. Eso es Goliat. Eso es Goliat. La salvación no depende de creer en algo, depende de la sangre de Cristo. Cuando hablen de Cristo dependemos porque reconocemos que somos hombres pecadores que necesitamos la sangre de Cristo para ser salvos. Oh, hermano. Hay un enemigo muy fuerte que está matando gente. Así que en lugar de estar llorando por un muerto, cualquiera que sea, mejor levántate contra esos enemigos que realmente lo mataron. Tu religión los mató. Creíste en una religión que realmente los mató. Porque hoy no te preocupas que estén muertos, sino se preocupan dónde están. Y eso es lo terrible. Y en veces que levantases como lo hizo David, enfrentarlos y volarles la cabeza, destruirlos, hermano, su poderío. Que Dios bendiga tu vida. Sé celoso y realmente levántate contra los enemigos. Cristo no es enemigo. Les hicieron creer a mucha gente que Cristo es enemigo porque perdona pecados. Cristo es enemigo porque atrae al creyente y lo salva. Pero nosotros no somos salvos por conciencia, somos salvos por la sangre de Cristo. No importa qué tan grave, qué tan fuerte haya pasado en tu vida el pecado. La sangre de Cristo tiene poder para perdonar. Así que vuelve a casa, arrepiéntete, limpia tu vida. El Señor te está esperando. No confíes en tu conciencia. Confía en la sangre de Cristo. Confía en el poder de Dios. No confíes en tu religión, porque Jesús no es una religión. Muchos dicen es que es un estilo de vida. No, Jesús es perdón. Confía más en el perdón de Él que en ti mismo. Mañana hay culto, tenemos culto, queridos hermanos, a las 9 de la mañana les recordamos al pueblo que a las 9 de la mañana tenemos el culto. Les esperamos, queridos hermanos, porque lo estamos haciendo a las 10 por causa del tiempo, pero va a ser a las 9 como siempre lo teníamos. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde donde quiera que esté, congrégate. Que tu conciencia no te acuse, sino que el amor del perdón te acerque cada día más a Cristo. Ven a Cristo y odia a aquellos que mataron a tu familia. Que es la religión. Aquellos que hablan y no salvan.
Por eso desde ahora entrega a tus hijos a la salvación de Cristo. Enséñale que Cristo es el que perdona pecados. Enséñales que Cristo es el Salvador. Entrega tu alma desde ahora. Tú y tu casa reciban a Jesucristo como tu Salvador. Si tienen alguna duda, quieren recibirlo, usted escríbame, yo les guío, nos hacemos una llamada, hermano, o vea una iglesia evangélica y reciban. Que Dios te bendiga. Donde quiera que esté, Dios me los guarde. Saludos a todos. Ayúdenos a compartir, dale like a la página para que le lleguen las notificaciones todos los días. Mañana en punto de las 9 de la mañana estaremos transmitiendo el culto. Que Dios nos dé una palabra que nos dé salvación, que nos dé vida y no muerte. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos con la ayuda de nuestro Dios. Si no, mañana nos vemos el lunes con una palabra de vida para nuestra vida. No confíes en tu conciencia, porque está siendo desafiada tu fe. Confía en el perdón de Dios. Bendiciones.